Nadie tiene la menor duda de que el tren de cercanías es un proyecto necesario, sobre todo para los más de 100.000 paraguayos que sufren un calvario diario al ingresar y salir de la capital de la República. La Cámara de Senadores aprobó por 26 votos a favor el proyecto de tren de cercanías. Esto implica contraer un préstamo multimillonario y también concesionar a una empresa coreana por 40 años. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Cintia Mora? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Benjamín? Buenas noches para vos y para toda la audiencia de Fuego Cruzado. Igualmente, bueno, un tema que genera polémica. Se maneja poco en cuanto a su contenido, no así sobre su necesidad. Sabemos las condiciones en las que mucha gente, muchos paraguayos tienen que trasladarse en tiempo, en condiciones casi inhumanas en muchos casos, y esto sería uno de los problemas, probablemente el más sensible, que contribuiría a resolver. Después vienen muchas otras cosas de manera en conjunto, digamos, forma parte de este tema. Pero la pregunta que debemos hacernos es si este proyecto que impulsa el Ejecutivo es el que corresponde, si es el mejor, el más ventajoso, conveniente para el país, o si hay otras modalidades que no representen un endeudamiento tan grande como el que vos señalás. Así es, Benjamín. Para hablar de eso estamos esta noche con el señor Lauro Ramírez, titular de FEPASA. Buenas noches, Lauro, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Cintia. Buenas noches, Benjamín, Roberto, ¿cómo están? También el ingeniero Roberto Salinas, ex titular de FEPASA. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Cintia, Benjamín, Lauro. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Don Lauro, la primera consulta para usted. Este proyecto, a partir de ahora, entiendo que se insistió en la Cámara de Senadores, hubo un lobby muy intenso por parte suya para poder lograr la aprobación, pero ¿qué implica realmente para el Estado paraguayo? Es un endeudamiento muy grande. ¿Existieron otras alternativas que desde FEPASA se analizaron antes de plantear esto? Nosotros tuvimos, sí, bastante tiempo analizando, ya en la época de Roberto y inclusive antes, la posibilidad de tener un tren de cercanías, de restablecer el servicio ferroviario como un elemento que nos devuelva la dignidad a los paraguayos, que nos haga sentir orgullosos como estábamos ya en la época de Don Carlos, de tener algo que era lo último de la tecnología en el mundo, ¿verdad? Entonces, el proceso, digamos, del tren de cercanía, que lleva más de 10 años ya, fue pasando por distintas instancias, ¿verdad? Primero con un joint venture, después una APP, ¿verdad? Hasta que los coreanos nos hicieron una propuesta al Paraguay, ¿verdad? Ellos nos proponen, viendo todas nuestras limitaciones, hacer este tren de cercanías de esta forma, ¿verdad? Antes de pasar a Roberto, que tiene la experiencia anterior, digamos, a este proyecto, ¿por qué endeudarnos por 300 millones de dólares y una concesión de 40 años si existía justamente otra alternativa? Habían 26 empresas interesadas y que no iba a representar para el Estado paraguayo la necesidad de contratar deuda pública. ¿Por qué se renuncia a aquello y se opta por este camino? Yo entiendo que los proyectos tienen su tiempo de maduración. Si por alguna razón no se pudo concretar antes, por distintas causas, la gente, por ejemplo, quería, la que estaban en la franja de dominio, que están hasta hoy en la franja de dominio, pedían que el Estado paraguayo les dé casas para salir, para no estar en la calle. Entonces, en la época de Roberto no podía ocurrir eso porque no había casas, pedían casas. Bueno, ahora las casas se van a entregar ya y van a salir. Hacía falta tener un estudio de factibilidad completo que corrija algunos errores que hubo en el anterior estudio de factibilidad. Como ejemplo, se basaba en el plan Z, hecho por los japoneses en la década del 80. El plan Z suponía que Asunción se iba a desarrollar hacia el sur. Eso no ocurrió. Entonces, como la base para hacer el anterior estudio de factibilidad fue ese plan Z, el estudio de demanda se hizo considerando la gente yéndose hacia el sur. Bueno, ahora se corrigió y se fue ya por el lugar que cubre la franja de dominio del tren. Se analizó cuáles son las necesidades de transporte reales, se hizo encuesta origen-destino, se tomó el conteo de tráfico, etcétera.
estudio de factibilidad serio, ya está el estudio de factibilidad actualizado. No teníamos tampoco solucionado el ámbito financiero, porque queríamos hacerlo con el privado, pero el Estado tenía que poner también su parte. Bueno, el Estado, cómo iba a poner su parte, no estaba definido. El ministro de Hacienda decía, no, yo no tengo plata. Entonces, ahora aparece la propuesta de Correa. Los elementos que no teníamos definido, el tema de algunas documentaciones que hacían falta tener sobre la titulación de los inmuebles del ferrocarril. Todos los títulos los tenemos desde hace décadas. Nos faltaban algunos otros ajustes. Ya tenemos los documentos inscritos, con planos aprobados, con registros públicos, etc. El momento ese de la maduración aparentemente ahora llegó. Por eso es que todo lo que antes, todo el esfuerzo que habíamos hecho antes, ahora confluye con que tenemos esta propuesta, y que es la que el Senado consideró, y que es la que finalmente a nosotros nos conviene. Ahora, el punto es, ¿cómo puede ser que por el hecho de ser una propuesta, se puede analizar, se puede considerar, se puede comparar, se puede ver cuánto cuesta este aspecto, cuánto es este otro? El hecho de ser una propuesta de ellos nos permitió, por ejemplo, saber que 12 millones de dólares el kilómetro sale este proyecto, al lado de proyectos prácticamente iguales que se están construyendo en Colombia, en este momento, en Ecuador, en Panamá. En Colombia es un poco más caro que 20 millones. En Ecuador, 28 millones. En Panamá sí que llega ya a 100 millones. Esto es mucho más barato. Entonces, nos permitió hacer, el hecho de que sea una propuesta, nos permitió comparar, ¿verdad? Entonces, esto, desde ese punto de vista, incluso también es más conveniente. Entonces, le digo nomás esto en general, que el momento de maduración de este proyecto, porque por esos problemas que había antes que no podían solucionarse, no podían avanzar el proyecto, ahora sí están solucionados. Presidente, con todo respeto, yo creo que usted desvía la pregunta, ¿verdad? Porque la pregunta en concreto es, ¿por qué antes el proyecto no implicaba contraer préstamos? Incluso hubo 26 empresas que precalificaron para participar. ¿Y por qué ahora sí tenemos que endeudarnos? Y lo que se hizo fue un llamado para que se presenten empresas para un joint venture. Y se presentaron 6 grupos, ¿verdad? 6 grupos de consorciados, digamos, ¿verdad? Pero donde el Estado tenía que poner a otra parte. Con joint venture es un riesgo entre dos partes, ¿verdad? Compartido. Compartido. Sí. Entonces, perfecto. El privado probablemente podía poner, ahí nos va a contar mejor Roberto, podía poner su parte, pero el Estado tiene que poner su parte. ¿Y dónde saca el Estado su parte? Pero ahora ponemos 300 millones, nuestra partecita y no es ellos muy nos dan chica. eso. Los préstamos nos dan a tasa regalada, ¿verdad? Pero hay que pagar. Por supuesto, se va a pagar luego de los años de gracia. Nadie nos Se regala va a nada. ir pagando solo porque, lógicamente, que el crecimiento poblacional, las inversiones, el aumento que va a haber de movilidad comercial, económica en la zona va a ser tan grande. Se calcula que en 10 años el PIB del Paraguay se duplica. Cuando nosotros empecemos a pagar, esto, lo que para nosotros es 20 millones hoy de dólares, por ejemplo, dentro de 10 años ya va a ser... Yo no sé quién hace ese cálculo económico, disculpame, Lauro, pero... Banco Central de Paraguay. Y está medio... Banco Central No de es esa la progresión del desarrollo del Producto Interno Bruto, Eso pero dicen los números. está bien, es otra discusión. Estaban inmaduros. ¿Qué pasó? ¿Todavía no alcanzaron la adultez? La adultez. Este es un tema muy complejo, ¿verdad? Muy complejo y de larga data. Pues nuestro tren creo que allá por los 90 más o menos dejó de funcionar el tren antiguo y se comenzó a buscar nuevas alternativas. Se hicieron estudios y el tema es que es un proyecto muy complejo, es un proyecto muy delicado, pero el tren es una necesidad. O sea, yo creo que hay que estar claro y consciente de que hay que reactivar el tren. Eso es indudable. O sea, vamos a partir de una base común, por lo menos estemos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Ahora, el tema del modelo, el modelo de negocio. Y el modelo de negocio es un modelo en el cual se tiene que buscar la mayor eficiencia en los recursos y el menor riesgo del Estado, que es uno de los socios. O sea, es el socio principal, el accionista principal de la empresa que es concesionaria, que pasa por 30 años. En el 2016 30 años, ahora creo que son menos 4 o 5, son 25, 26 años de concesión que tiene firmado. El 24 de junio del 2016 firmamos un contrato de concesión. Entonces el tema es, buscando esa alternativa, analizamos todas las propuestas, recorrimos el mundo, vimos,
Tal es el caso que nosotros le contratamos a los coreanos de la KRNA, Korea Rail Network Authority, se le contrató y se le asoció con la Facultad de Ingeniería, para no decir que nosotros hicimos proyectos. Esto es un proyecto serio hecho a este nivel. Contamos con el apoyo de Itaipú, contamos con el apoyo de la ANDE, contamos con varias instituciones para desarrollar un poco el concepto, la idea, la tecnología, el modelo. Hablamos con varios fabricantes y fuimos viendo diferentes alternativas de tal forma de tener el proyecto funcionando lo más rápido posible y al menor costo público. ¿Por qué costo público? Porque es un proyecto que mirando de donde se lo mire puede tener rentabilidades que vayan cubriendo la tarifa, esa que se va a generar. Entonces el tema era cargarle lo menos posible de riesgo y de financiamiento al Estado paraguayo. Y ahí es en donde nuestra legislación, nuestra ley, nuestra regulación, más la ley 6084, que es la que negociamos 3 años, en el 2018 se promulgó, que creo que está usando ahora la 6084, sí. Esa es la que nos permitió a nosotros tener un abanico de posibilidades. Y la mejor opción fue en ese momento analizada tener un socio bajo el modelo de riesgo compartido de Copaco, de Antelco, con Citza, de los teléfonos. Es el modelo que anduvo, ¿verdad? Por eso se creció en línea fija, sin tener el riesgo total por parte de la empresa y transferir el menor riesgo al Estado y el financiamiento. Y ahí es donde se buscó la alternativa de tener un socio, que es una sociedad de propósito específico, se llama, en el cual estén ahí las empresas financistas, la constructora, la operadora, ¿verdad? FEPASA por el otro lado, se arma un consorcio y eso explota el tren a largo plazo. Y para eso se hizo un estudio de factibilidad con KRNA, que es la que ahora sigue apoyando, creo que a nivel del gobierno coreano, pero ahora ya hay otra empresa que está ahí, y con la Facultad de Ingeniería, y se tuvo un proyecto, un estudio de factibilidad, sobre el cual se hizo un llamado a una precalificación de empresas que estén interesadas como para poder entrar a competir en ese joint venture. Y el joint venture, la idea era de que un 60-70% del riesgo vaya a la empresa privada y un 30-40% quede a nivel de FEPASA y que en el menor grado posible se le transfiera al Estado paraguayo. Y ahí es en donde entramos a un proceso licitatorio. Yo quiero decir algo, fue internacional el proceso y se presentaron 26 empresas europeas, americanas, asiáticas, de todo, y con financistas, ¿verdad? Entonces nosotros ese proceso concluimos en el año 2018, fin de 18, 2019, yo me voy a hablar con el presidente Abdo ya en ese momento a presentarle eso. Y el presidente dijo, esto está espectacular, hay que ir adelante con esto, pasar la fase licitatoria. Yo salí un mes después, pero me asombró cuando FEPASA canceló el proceso licitatorio, habiendo las 26 empresas. Nadie le obligó a la empresa a presentarse. Para que las empresas se presenten, gastaron plata en el proceso y tenían estudios. Entonces ese modelo iba a ser un modelo de costo bajo y de riesgo bajo para el Estado paraguayo. Es un modelo básicamente movido por la iniciativa privada, por el financiamiento privado y con una perspectiva de poder tener ya hoy, estamos ya, ¿cuánto? 4 años, 5, ya tener por lo menos la línea Luque, ¿verdad? Que son 15 kilómetros funcionando. Porque el otro problema que había del Estado era que no concluyó todavía el cruce de Luque por la autopista Ñuguazú, entonces era imposible cruzar eso y comprometerse hasta tener la línea ya de Pacaraí. Por eso es que estos 15 kilómetros era la primera fase del joint venture. Y una segunda fase, cuando esté funcionando, preveíamos que el Estado iba a poner la plata para cruzar Luque y ahí podíamos tender hasta Areguá, podríamos tender hasta Patiño, podríamos tender hasta Pacaraí y después ya tierra adentro hasta Paraguarí, ¿por qué no? Entonces, ese es el proceso de crecimiento normal de este tipo de sistemas y encontramos que en esos 15 kilómetros con unos 120, 125 mil pasajeros día, que un poco confirmó otra vez el estudio que ahora se volvió a hacer, eso podría llegar a tener una tarifa que sea una tarifa rentable financieramente, 1.5, 1.7 dólares. Entonces, el tema es que eso se truncó y al truncarse eso se va a un modelo que, si me permitís, este modelo con los coreanos nosotros lo desechamos en el 2015. Lo desechamos. Vino una oferta exactamente similar del grupo, en ese momento era Hyundai que lideraba un grupo, que nos dijo, tome 500 millones de dólares, venimos, le hacemos los 44 kilómetros. ¿Cuál es el problema de este modelo? Los coreanos son excelentes tecnológicamente, nada que discutir. En este segmento de trenes, coreanos tienen mucha especialización. Hay otros que son mejores competidores a nivel internacional.
Y por otro lado, como dice Lauro, te dicen, esto va a salir 300. ¿Cómo le auditas ese precio si no es competitivo, si no es comparable con otros precios del mercado? Entonces hay muchas cosas que nosotros en ese momento optamos por no entrar, ¿verdad? Y el gobierno le dijo en ese momento, no, nosotros vamos a entrar por un proceso competitivo, en un joint venture con riesgo y con el mayor riesgo al privado. Y eso se paralizó. Yo ahí salí. No hice más un acompañamiento, porque creo que después ellos intentaron hacer una PP y después se fueron a traer este modelo de... El tema principal es qué va a pasar enfrente. Este gobierno termina, ¿verdad? Entonces tiene que haber otro gobierno que tenga la capacidad de seguir con este modelo y hay que ver los riesgos que implican un modelo atado, un modelo de financiamiento de largo plazo con un endeudamiento público. Y esa es la parte que si queremos hacer el tren tenemos que ver. Entonces, yo particularmente tengo mis dudas, ¿verdad?, sobre que un modelo de este tipo sea el mejor, pero existen opciones, análisis, como dice Lauro, hay escenarios, pero yo te puedo decir, o sea, nosotros estamos bien maduros en el año 2019 como para poder pasar la fase licitatoria, y si él hubiese continuado, hoy teníamos un tren funcionando. Y uno de los oferentes dentro de ese grupo era Hyundai, ¿verdad? Solo que el tema a mí me es más fácil entrar en un modelo, digamos, sin licitación, sin competencia, ¿verdad? Ofreciéndote financiamiento, que entrar en un proceso libre de competencia en el cual podría tener algún tipo de desventaja. Entonces, creo, Lauro, que estamos de acuerdo en que el tren se tiene que hacer y que este modelo, desde mi punto de vista, no es el óptimo. Al final pagamos todo ese endeudamiento, ¿verdad? Sale en nuestro bolsillo. O sea, al final todos nos vemos afectados, pero hoy en el mundo hay mucho interés en trenes de este tipo y en Paraguay. Entonces, no es que solamente los coreanos tengan interés, se desarrolló mucha tecnología, acá hay mucha capacidad instalada. La Facultad de Ingeniería, no sé por qué FEPASA dejó de tener el apoyo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, en donde se invirtió mucho ahí con ellos. Y yo creo que esa es la capacidad que tenemos que dejar instalada y seguir adelante. Pero a nivel de un poco de historia es lo que puedo decirte. Para don Lauro, ¿por qué se desechó esta iniciativa en el 2019 si ya era un proyecto encaminado y con ventajas? A nosotros siempre nos gustó continuar todas las cosas que fueron bien hechas, ¿verdad? Hubo varias de ellas durante el periodo de Roberto y nosotros continuamos. Entre ellas, este llamado, ¿verdad? Lo primero que hicimos fue aprobar y continuar. Entonces, no es que, digamos, utilizando el razonamiento de que no tiene sentido destruir lo anterior simplemente porque es lo anterior. En muchos ámbitos nosotros continuamos lo que se había hecho bien, es lo normal, así tiene que ser siempre en todos los ámbitos. En este punto específico, así como le dije hace un rato, no estaban reunidos los requisitos técnicos para continuar el proceso. ¿Pero cuáles? Nosotros tuvimos reuniones con cada uno de los integrantes de los consorcios en FEPASA, en la oficina. Ellos no tenían claro qué es lo que quería hacer Paraguay, no tenían claro los fondos de dónde iban a salir. Nos inquirieron respecto a, bueno, ¿vas a poner acá los 200 millones o no vas a poner? Entonces no tenía nadie claro, ni Hacienda, ni las instituciones, ni nosotros mismos, y ellos tampoco. Entonces, junto con que esos elementos que le conté yo de un estudio de factibilidad correcto, la solución para los ocupantes precarios, la financiación no existía. Entonces, nos fuimos por eso por una APP. Juntamos toda la documentación que existía previamente, todo el estudio de factibilidad anteriormente realizado, más lo que habíamos hecho con la Facultad de Ingeniería, con que tenemos buenísimas relaciones y trabajamos. Juntamos todo y armamos una prefactibilidad que se presentó como una APP. En marzo del 2020, justo cuando comenzó la pandemia, ¿verdad? Después de eso, el primer paso que marca la ley es hacer un taller de elegibilidad que se hizo, fue el primero que se hizo virtual, porque estamos ya todos encerrados. Ahí participan empresas del sector privado, participa la academia, empresas del sector público, instituciones, y todo al culminar la presentación y análisis del proyecto por separado. Cada uno tiene una tabla y hace una evaluación y una puntuación
para saber si eso reúne o no los requisitos de admisibilidad para hacer un proyecto que pueda ir corriendo adelante en formato APP. Salió ampliamente favorable y continuamos, y el siguiente paso que marcaba la ley era hacer un estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad teníamos que realizarlo nuevamente y todos los recursos se fueron a salud. No había recursos, no se podía hacer, no podíamos avanzar con el estudio del tren. Ahí fue que le pedimos ayuda a los coreanos y nuevamente ellos nos apoyaron, esta vez ya no pagando $1.200.000, sino que gratis, o sea, fue una cooperación técnica de ellos. Entonces, terminamos por eso este estudio de factibilidad donde nos muestra, como les comentaba hace un rato, las necesidades reales de transporte que tiene esta zona de nuestro país. Y por eso, después de que culminó el estudio de factibilidad el año pasado, a mediados de año, ellos proponen al Paraguay esta propuesta de hacerlo de esta forma, hace ya un año, más de un año. Roberto, en aquella época, antes de que se pase a esto que estaba explicando Lauro, ¿no había claridad por parte de los interesados en cómo iba a ser el negocio? ¿No había fuentes de financiación? ¿Cuál iba a ser la participación del Estado paraguayo y en qué términos? Mira, si es que no hubiese habido claridad, nadie se iba a presentar. O sea, en un proceso internacional para un proyecto complejo de este tipo, si es que nosotros llamábamos a una precalificación de grupos, otra vez, no es que una empresa no se presentaba, sino que son grupos consorciados o con un preacuerdo de consorcio con financistas, ¿verdad? Para que se le califique y se le apruebe, porque yo creo que Lauro ya fue el que aprobó eso. Yo salí y él aprobó la nómina final de grupos, ¿verdad? Calificados y aprobados. No se iba a presentar nadie. O sea, no se iba a presentar nadie. Y había empresas de primer nivel, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de Alstom, estamos hablando de Bombardier, estamos hablando de Hyundai Rotem, estamos hablando de constructores grandes, inclusive, digamos, españoles o brasileros. No, había una claridad total. Y esto lo desarrollamos nosotros tete a tete con el gobierno, digamos. ¿Cuánto iban a poner los privados y cuánto el Estado? Resulta que aquel proyecto? En una primera línea de 15 kilómetros hasta Luque, era la primera fase. ¿Por qué hacíamos eso? Pues no podemos cruzar, no sé cómo van a hacer ahora, Lauro, pero el tema es que el ministerio nunca terminó Ñuguazú para cruzar Luque, que es un dolor de cabeza, pero bueno. Entonces nosotros no podíamos tender eso. Una primera fase hasta Luque estaba por el orden de los 150 a 160 millones de dólares. ¿Verdad? Para un 80% de esa demanda general de la línea de 44 kilómetros. Eso sucede siempre, ¿verdad? En una línea de 44 kilómetros, los primeros kilómetros son los que rinden, hay que hacer funcionar y después ir corriendo, ¿verdad? Entonces así se expanden los proyectos porque se va induciendo demanda hacia donde no hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se van creando desarrollos inmobiliarios, se va desarrollando la costa del lago, todo eso estaba previsto. Entonces, ¿qué pasa? Esos 150, 160 millones, nosotros preveíamos que con esta demanda, casi un 80, 85% iba a ser financiamiento privado, ¿verdad? Estaba hablado con ellos, no es que no estaba hablado, porque ellos se presentaron, nadie los obligó a presentarse, y ellos gastan en presentarse a la precalificación, no es que se presentan así nomás, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Sí, estaba totalmente... Y también, una cosa importante que Lauro conoce es que el Estado paraguayo le debe plata a FEPASA. No sé si se le pagó o no, pero en ese momento nosotros cotizamos el uso de todo lo que es la parte de la infraestructura que usó para la autopista en unos 40 millones de dólares, ¿verdad? Pero es más, esto yo lo puedo decir, pero hay documentos del Consejo de Empresas Públicas que avalan esos 40 millones de dólares. Entonces, o sea, que yo tengo, o sea, tenemos esos dictámenes, esos respaldos del propio Ministerio de Hacienda. Entonces, pasa que iba a cobrarle la deuda, iba a tener un poco de financiamiento para apalancar en el caso de que sea necesario, digamos, algún tipo de mejora del terreno, otra cosa. Y esas cosas que dijo sobre el tema de las viviendas, nosotros ya iniciamos, ya en la época de Soledad y después con Durán, ¿verdad? La construcción de esas viviendas para los 260 familias que estaban en los primeros 7 kilómetros. Pues los primeros 7 kilómetros es el problema de densificación de esas ocupaciones, que ya está botánico. Después ya no. Entonces estaba todo estudiado, está harto estudiado con la universidad y con los propios asesores ahora que tiene el Lauro, que son los propios coreanos. Solamente que creo que acá René ya no es más, es Kim ahora el asesor. Pero son especialistas y ellos estuvieron acá trabajando con la universidad. O sea, eran de primer nivel, ¿verdad? Entonces, eso estaba estudiado y si entramos en ese proceso hasta esta precalificación, es porque ellos estaban sabiendo exactamente cuáles eran
las condiciones del negocio. Pero nosotros hablamos con el senador Stefan Rasmussen, una de las voces críticas a este proyecto, y él mencionaba varios aspectos. El primero, que este es un proyecto que pese a ser impulsado por senadores oficialistas en la Cámara de Senadores, no cuenta con el apoyo o con el visto bueno de Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificación, ni tampoco del Ministerio de Obras Públicas. Él decía, hay mano negra detrás de este proyecto, y la lectura política que se le da es que podría tratarse incluso del último manotazo del gobierno antes de abril, ¿verdad? O antes de agosto en este caso. ¿Usted coincide con esa visión? Mi opinión. Sí. No, yo no quiero entrar a especular nada, ¿verdad? El tema nomás es que en todos estos procesos hay que ser y parecer, ¿verdad? O sea, eso yo creo que con Laura Álvarez a veces, el tema nomás es que si nosotros en el 2015 hubiésemos cogido este camino, ¿verdad? ¿Cómo íbamos a justificar nosotros, por ejemplo, el costo? Él está diciendo 300, 400, 500 millones de dólares. ¿Quién pone ese costo? Pone el que te va a dar la plata. ¿Y qué capacidad vos tenés para decirle no es así, es menos? No hay competencia. Entonces, ahí hay una cosa. Eso ya en el mundo, este tipo de proyecto es condicionado, ya está dejando, porque justamente hay problemas, ¿verdad? Hay problemas de transparencia. Yo no digo que sea este proceso, pero hay complicaciones que te hacen suponer en un ambiente de este tipo y en un momento político de que no es lo mejor. Y conste que yo te estoy hablando de 2015, cuando era el inicio del periodo Carter, 2013, 2014, 2015, ¿verdad? Nosotros dijimos que no vamos a un proceso competitivo, ¿verdad? Y el tema de APP que dice el Lauro, APP también te exige competencia. Yo hubiese entrado por APP, ¿verdad? Entonces hubiésemos hecho nosotros un esfuerzo como para poder ser transparentes. ¿Por qué? Porque no es lo ahora, o ahora a lo mejor puedes conseguir algo, pero a largo plazo eso va a ser siempre controversial. Entonces yo no puedo hablar de esos comentarios ni voy a tocar, pero hay muchas cosas que hacen ruido, entonces uno prefiere no entrar, ser cauto, ¿verdad? Y decir, bueno, porque ¿qué va a pasar a futuro? Cambia el gobierno, va a venir otro que va a tener que ejecutar, no es Lauro ni yo. Entonces, el tema es cómo uno encaja todo este proceso a largo plazo con estas condiciones, ¿verdad? ¿Cómo explica? ¿Cómo uno es transparente ante la opinión pública y le puede decir, este es el mejor camino que escogimos por eso? Y sabiendo también, ¿verdad?, de que este tipo de proyectos son proyectos muy controversiales desde el punto de vista, porque hay muchos problemas en trenes, hay muchos problemas en el mundo, en corrupción, en todas esas cosas, ¿verdad? Inclusive en Corea hay mucha gente que se suicidó por cuestiones. Esta presidenta Park, por ejemplo, que es la que estaba empujando desde el inicio este proceso, está presa por corrupción, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, todas estas empresas siempre hay que ser y parecer y hay que ser transparentes lo máximo posible. Por eso no elegimos, yo te puedo decir eso en términos generales del modelo, no quiere decir que está sucediendo eso ahora, ojo, pero entonces preferimos entrar por otro más competitivo con menor riesgo. Lauro, ¿por qué se evitó la competencia? No fue para nada eso el punto. Pero el resultado es ese. No. Acá no hay es licitación, no es que se evitó la competencia, no. Esto es una manifestación del deseo de los coreanos de ayudar al Paraguay. Uh-huh. En una ocasión, cuando hace unos meses hubo una entrevista con medio de comunicación y estaba la cabeza del equipo coreano, acá estaba el vicepresidente de CAIN, le hicieron directamente esa pregunta, así, ¿por qué? Entonces, pues yo no dije por qué. Sí, yo no le quité con el énfasis, ¿verdad? Pero así hizo en esa ocasión el periodista, ¿verdad? Fue así directo, ¿por qué? Y entonces el coreano, como es así, ordenado, educado, respetuoso, empezó a contar. Nosotros venimos siguiendo hace 10 años este proceso de transcercanía en Paraguay. Vimos que Paraguay no tiene la capacidad ni siquiera de hacer un pliego o hacer condiciones altamente técnicos para un tren tecnológico como el que se quiere instalar. No tiene la posibilidad de conseguir dinero a más baja tasa que la que consigue 4, es lo más barato que conseguimos, 4%. No tiene un equipo que pueda desarrollar o que pueda operar inclusive el tren. Entonces, por eso vimos la necesidad del Paraguay y le hicimos una propuesta completa, ¿verdad? Una propuesta que incluye la financiación, el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento, y con muchos aspectos, muchos detalles que son especiales. Por eso es que hace falta una ley especial marco. Esta es una ley general, este es el inicio del proceso. Acá no se aprueba endeudamiento, acá no se aprueba un compromiso por parte del Estado. Esta ley dice, ok, seguimos adelante con este proceso, Corea.
Paraguay le dice, ok, queremos continuar. Nada más que eso. Esta ley no hay muchas cosas, no cambia nada casi de la 184, no hay mucho cambio, ¿verdad? Entonces, lo que se hizo, lo que hacemos, ¿qué hacemos nosotros? Al tener una propuesta de un gobierno serio, una propuesta de un gobierno, tenemos que analizar la propuesta, no vamos a desecharla porque sí, analizamos la propuesta, pasamos por todas las instituciones del Estado, fue durísimo, se estresó el proyecto al extremo, nos preguntaron el porqué de hasta la última coma, pero el porqué y por qué está ahí la coma, nos preguntaron eso. Se ajustó, se corrigió el proyecto con los mismos coreanos. Eso hizo que se vaya ajustando más, mejorando inclusive el mismo proyecto y también el proyecto de ley. Entonces, no es que nosotros no buscamos o evitamos. Esto es una propuesta que ellos nos hicieron. Sí, pero está bien, Lauro, todo bien. Mañana podemos recibir, qué sé yo, el Papa resuelve regalarnos indulgencias, pero es una oferta. Vos podés recibir muchas ofertas como país en distintas áreas. Así es. Y una vez que recibís la oferta, si te interesa, obviamente es motivo de interés cualquier cosa das referida a la curso. oferta, pero socializás. Claro. Invitás a otras empresas y decís, miren, acá hay esta oferta. Primero la modalidad, tenés una posición. Pero aunque fuera esta modalidad, lo que a mí me llama la atención es por qué no se invitó a otras empresas que se pronuncien sobre ese mismo proyecto. Y se limitó todo a la empresa coreana. No que se limitó, Benjamín, sino que esta es la propuesta que recibimos. Podíamos está bien. sin problema haber recibido de Alemania, Pero de ¿por Japón, qué no le convocaste de a todos Estados ellos? Unidos, ¿verdad? El mundo es libre, nosotros no podemos limitar. No. O sea, nadie está pendiente de lo que haga Lauro en no, Paraguay. Paraguay, por eso. Ajá. Y ellos, esta es una propuesta que ellos me presentaron, ¿verdad? Tenemos que decirle, no Corea, no nos interesa. No es no Corea. O sí. Puede ser Corea, puede ser. Te ves muy Pero bonito. vamos- pero es vamos a- bonito. Tenemos dudas sobre el monto, tenemos dudas sobre la modalidad. Sí. De todas maneras, vamos a socializar esta información porque pueden surgir propuestas más atractivas. Que nos digan, no, nosotros hacemos lo mismo, pero te conseguimos un préstamo con 200 millones suficientes. O no, te hacemos otra modalidad de propuesta que para el Estado paraguayo va a ser menos onerosa y más conveniente en consecuencia. Entonces, lo que te digo es que nos abrió el juego. Sí, Se recibió una oferta y se aceptó esa oferta. Te cuento, te cuento también que nosotros hicimos reuniones desde los vecinos de barrio hasta las cámaras, hasta el Congreso. Con empresas, te estoy diciendo. Difundimos- Con empresas. Oferentes. Estas que decía, estas 26 empresas que estaban interesadas. Nosotros podemos decirle a la Corea que no hay problema. No, te dije, yo no te estoy planteando Por ese eso digo, punto. pero a ver, nosotros no estamos en curso pues en un proceso ahora, ¿verdad? Estamos en una APP y ellos nos proponen eso. Entonces, analicemos esto. Se analizó con todas las instituciones del Estado en profundidad, en la máxima profundidad. Pero sin competencia. A ese punto es al Por que el voy. hecho de ser una propuesta, pudimos nosotros hacer las comparaciones. Hicieron en STP y en Hacienda y en MOPC. ¿Y por qué están en contra? ¿Quién dijo que están en contra? Bueno, publicaciones No, periodísticas no, son no. críticos. MOPC, Hacienda y STP que Secretaría vos Técnica. mencionás. Inclusive Procuraduría General de la Le voy República. a comentar. Este proceso durante este año 2022 pasó por todas las instituciones del Estado y se estresó, como le dije hace un rato, al máximo. Pasó por todas, la Procuraduría, por la STP, Hacienda, MPC, por todas. En abril hubo unas recomendaciones, observaciones que puso STP primero y después Hacienda, pero ambas aprobaron finalmente tanto la admisibilidad STP como el código SNIP Hacienda. Después se estudió en el Consejo de Empresas Públicas, integrada, presidida por el ministro de Hacienda, integrada por el ministro de la Pública, el ministro de Industria y Comercio, Procuraduría. Se miraron las objeciones, se salvaron las objeciones, terminó el proceso, se autorizó por el Consejo de Empresas Públicas, se aprobó O por sea, es el un proyecto del Ejecutivo. es un proyecto que pasó por todas las instancias. Finalmente, por el momento político, habrán decidido, eso ya escapa a mi ámbito, habrán decidido que se presenten, que sean senadores los que presenten el proyecto de ley. Perfecto, presentaron los senadores. Entonces, cuando se citan en instancias parlamentarias, ya es interesadamente. Los que tienen una posición en contra
citan esas observaciones ya subsanadas, abril, mayo, junio, julio, agosto, ¿verdad? Todas son ciertas y quedaron por escrito incluso, ¿verdad? Pero fueron subsanadas. Entonces, ¿cómo poder decir, objeta Ministerio de Hacienda? Pero sí, el Ministro de Hacienda envió a la Presidencia una nota adjuntando el proyecto de ley ya oficialmente. Con las objeciones, pues yo entiendo que las objeciones no Fueron son subsanadas, fueron presidente. Es importante Porque lo que entender- se cuestiona es la falta de competencia, la necesidad de caer de vuelta en un préstamo multimillonario de este tamaño, habiendo otras alternativas. O sea, yo creo que nada hay está otra subsanado. alternativa, Cintia. La realidad es que no hay otra alternativa. Cierto es que no tenemos otra alternativa y Pero nosotros no sabemos. podemos hacer eso, Benjamín, discúlpame. Podemos, sí, efectivamente, dejar de lado esto de Corea y seguir nosotros intentando hacerlo nosotros, ¿verdad? Que no hay problema que sea así, si el Congreso rechaza, no, así será. Intentando nosotros primero contratar una consultoría para hacer un pliego de base y condiciones de un tren altamente tecnológico como el Paraguay necesita. Perfecto. Conseguimos después los fondos para poder hacer esa consultoría, para contratar la consultoría. Bueno, perfecto, ¿verdad? Después está conseguimos hecho, los fondos que van a financiar el proyecto. Bueno, consigamos los fondos. Después hagamos un proceso licitatorio, por supuesto, ¿verdad? En los años que eso lleve, ¿verdad? O dentro del marco de una APP. Hagámoslo. No, esto no es una limitación. Podemos hacerlo también así, ¿verdad? Eso es lo que no. Esta es una propuesta que tenemos ahora y tenemos que resolver. ¿Damos curso o no? ¿Qué opina Roberto? Así es. Si no aceptamos esto de la nada o se pueden hacer cosas alternativas. Mira, yo creo que perdimos mucho tiempo. El tiempo ya no se recupera, ¿verdad? Eso es lo que le dije a Lauro, ¿verdad? O sea, se hubiese culminado el proceso licitatorio. De nada sirve que él venga a decir que la empresa no quería, si al final se presentaron 26, ¿verdad? ¿Y dónde hay la constancia que no querían si tenía que entrar el proceso licitatorio? Si él llamaba al proceso licitatorio y no se presentaban, era una evidencia de que no querían, ¿verdad? Pero bueno, entonces eso ya se perdió esa oportunidad. Yo lamento mucho. Habría que preguntarle al presidente de la República por qué puso en reversa el sistema, habiendo él apoyado en marzo del 2019. Algo pasó ahí, algo pasó. Habría que preguntarle a él. ¿Por qué se retrocedió en el proceso? Y como la resolución que sacó FEPASA fue sin justificación, ¿verdad? O sea, así nomás, porque tiene el derecho de hacerlo, pero queda mal ante el mercado internacional hacer una precalificación y después decir, no, vamos a dejar nomás. Hubiese seguido a la fase licitatoria y hubiese comprobado si es que realmente estas empresas no querían seguir, ¿verdad? Porque para eso de la fase licitatoria no se le hubiese presentado a nadie, pero ya nunca más vamos a ver eso. Entonces, sí, todo lo que él dice, los pliegos tecnológicos, está todo hecho, está toda la tecnología para este tipo de... Es más, yo te digo que la propia KRNA, tus propios asesores, fueron nuestros asesores que le contratamos, a Corea no nos regaló nada. Entonces, y se creó capacidades en la facultad, eso se perdió. Hoy estamos a 5 años, ya van a ser, de algo que pudimos haber tenido funcionando hasta Luque y ya con un salto de Pacaraí. Eso es lo que esta administración y el gobierno, por sobre todo el presidente Ado, tiene que responder por qué paralizó el proceso. Y entrando en un laberinto, en una calle sin salida, porque este tema de tener un contrato directo, ¿verdad?, en un proyecto de gran envergadura, con un endeudamiento público a la ciudadanía, es una cuestión, digamos, que no tiene sentido habiendo plata privada en el mundo. Entonces, yo particularmente, esa es mi objeción al tema, pero aclaro que el tren hay que hacerlo. Ahora, lamento la pérdida de tiempo, ¿verdad? Yo no veo con buenos augurios, digamos, seguir en esta línea del contrato directo. Ojalá esté equivocado, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener un tren. Y lo que yo creo que el Lauro tiene que hacer ahora es darle más luz un poco al tema y, como vos decís, tratar de dialogar con otros actores para ver qué otras cosas más alimentar y mejorar el proceso. Mientras tanto sigue con un proceso parlamentario, ¿verdad? Y tratar de que el nuevo gobierno tenga la convicción de que ese es el modelo, porque si no va a venir el otro gobierno y te va a decir, no, vámonos a irnos por otro lado. ¿Cuánto perdimos? Ya vamos a perder más de 10 años, ¿verdad? Ese es nuestro problema principal.
Pero le agradecemos el tiempo que nos haya acompañado esta noche en Fuego Cruzado. Muy amable. Muy amable, gracias a usted. Gracias, don Lauro, también por su presencia. Muchas gracias. La quiero. Hasta luego. La pregunta sobre la que tenemos que seguir insistiendo es por qué se sigue o se aplica esta modalidad de negocio que representa un endeudamiento de 300 millones de dólares, por más que la tasa de interés sea atractiva, baja, si hay otras alternativas o hubo otras alternativas y por qué se dejaron de lado de estas que no hubiesen representado un avance en el proceso de endeudamiento público. Esto es lo que el gobierno tiene que explicar con mayor claridad, con mayor detalle y fundamentos desde el punto de vista financiero, técnico, factibilidades y cosas por el estilo. Desgraciadamente, no sabemos si habían empresas que podían hacer ofertas mucho mejores porque aquello no culminó, aquel proceso no culminó. Entonces, esta es una oferta que existe y no sabemos si las restantes Eran o no mejores. exactamente podían haber sido mejores. En el Senado nada de esto se discutió. Los senadores con los que hablamos, muy pocos son los que manejan algo, un poco, algunos conceptos sobre esto y la mayoría no. Sí. El próximo 13 de diciembre la Cámara de Senadores va a tratar en particular este proyecto, así que le vamos a hacer seguimiento. Hacemos una pausa en Fuego Cruzado, ya volvemos. Bueno, y faltan solamente 2 semanas para la realización de las internas de los partidos políticos, tanto del Partido Colorado como de la Concertación. En este periodo ustedes habrán escuchado encuestas, habrán leído, visto, la mayoría sintonizando una frecuencia similar, con guarismos que no podemos precisarlos en la fecha porque ya está vigente la veda en esta materia, pero muy similares en general. ¿Cuál es el comportamiento del electorado hasta ahora y qué se presume que puede pasar en los próximos días? Es uno de los temas que queremos abordar ahora. Así es, Benjamín, nos acompaña esta noche la señora Erika Imbrogiano. Ella es de la empresa encuestadora Multitarget. Erika, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Cintia. Buenas noches, Benjamín. Muy buenas noches. Y bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes y bueno, y contarles un poco de ese trabajo que hemos realizado del 18 al 19, del 19 al 28 de noviembre en toda la República del Paraguay, en el cual hemos tenido la oportunidad de poder conversar con 2.500 personas para poder conocer también cómo están viviendo este proceso, ¿no? Mismo. Una consulta previa, porque nos encantaría exprimirte con los números que no podemos, pero hay una cuestión que sí a todos seguramente nos interesa, a los que están viendo también, que es cuál es el interés que hasta ahora, por lo menos, concita la interna de los partidos políticos y la interna colorada en particular. ¿Cuál es la disposición del ciudadano a tomar parte de estas internas? Todas las personas que han participado de esta investigación son personas que nos han dicho que van a ir a votar, ¿no es cierto?, en las internas del partido. Hay zonas del país en las cuales hemos tenido más rechazo, ¿no? Y ese rechazo se debe a un cansancio, ¿no?, a un nivel de frustración tal vez, ¿no?, de lo que viene haciendo el gobierno o el Partido Colorado, o una falta de representación. Hay zonas del país donde ha costado más terminar la investigación, ¿no? Había zonas que por ahí se tenía previsto hacer en 2 días y llevó un día más, así. Y eso se ha visto, por ejemplo, en la ciudad de Asunción. Nos ha pasado que cuando hemos relevado en la ciudad de Asunción ha costado un poco más relevar Asunción. También nos asaltaron en Asunción. O sea, esas cuestiones que no nos habían acontecido en otras oportunidades. Y eso también son algunos indicadores, ¿no?, de cómo está la situación en determinadas zonas del país. Eso que mencionas, Erika, me parece súper importante. Asunción, decís, ¿verdad?, tiene características muy particulares. Además de Asunción, ¿en qué otras zonas del país observaron ese fenómeno? Y si tiene que ver de alguna manera, o por lo menos se deja notar que tiene que ver con el rechazo que genera el actual gobierno. También esto ha pasado en la zona del Alto Paraná, en la zona de Ciudad del Este. Esto viene aconteciendo hace mucho tiempo, ¿no? El Colorado en las zonas de Alto Paraná siente de alguna manera vergüenza de manifestar que él es colorado. Y esto es una constante.
O sea, algo está pasando. Y la propia investigación, también en la propia investigación le preguntábamos a la gente si ellos desean que el actual equipo de gobierno continúe al frente del Poder Ejecutivo o desean que venga otro equipo al frente del Poder Ejecutivo o desean directamente que sea otro partido político el que venga a manejar los destinos de la nación, ¿no es cierto? Y ahí ha arrojado unos números muy, si es para el Partido Colorado es preocupante, ¿no? ¿Ese dato se puede decir o no se puede decir? La verdad es que ningún resultado de encuesta. Pero, ¿cómo identifican los electores a los proyectos que están más, digamos, con más presencia en la campaña electoral? Santiago Peña por un lado, Vince por el otro. Hay una diferencia muy grande del primero sobre el segundo, según lo que venía publicando los medios de comunicación hasta ayer, anteayer. Pero el tema es cómo se ven ellos ante los electores. Es la consulta que representa uno y otro. Y uno de alguna manera representa un cambio, ¿no? Una esperanza para un sector más grande del electorado, ¿no? Eso es lo que se puede identificar. Y el otro es una continuación del actual gobierno. Lo que también hemos indagado es la imagen de estos candidatos presidenciales, ¿no? Cómo ellos están visualizados en el electorado, los niveles de conocimiento. Lo que vemos es que hay un candidato que es mucho más conocido para el elector que otro candidato que inició a último momento su campaña electoral. Recuerden que, ¿no es cierto?, Fuerza Republicana tuvo todo este proceso que tuvo que cambiar de candidato y el tiempo les está jugando en contra. Y esa generación de confianza en el elector lleva un tiempo. Muchas veces en las investigaciones uno identifica que los diferentes candidatos tienen buena imagen, tienen intención de voto personal, pero en escenarios de competencia esa intención de voto personal no se traslada de la misma manera que se trasladó en esa pregunta, ¿lo votarías o no lo votarías? Ahí, ¿qué nos está queriendo decir la investigación? Que todavía falta madurar la confianza de determinado candidato y eso se observa en un determinado candidato en específico. Observé y me llamó la atención, Erika, que en algunas encuestadoras utilizan guarismos a partir de redes sociales. Por ejemplo, miden el nivel de compartidos, me gusta, likes, comentarios, engagement, como se suele denominar también. Y te quería consultar si es una estrategia válida y que refleja realmente la posición o la intención del electorado colorado en este caso. Es diferente, ¿no? Esta es una encuesta científica, ¿no? Esta es una encuesta científica en donde entrevistamos a personas reales con características reales. Entonces, suponemos comportamientos de electores con características similares, ¿no? Y en base a eso es que se producen estos resultados. En las encuestas de redes sociales, o sea, sabemos que hay muchas encuestas de redes sociales donde hay páginas donde uno puede agarrar y comprar, ¿no es cierto?, votos. En esto no, o sea, en esto es una persona real que vive en un determinado lugar con sus características y bueno, los entrevistamos. Estas investigaciones sirven para la planificación de una campaña electoral, o sea, la investigación de opinión pública sirve para la planificación de una campaña y sirve también para identificar aspectos que están latentes o no, en una determinada coyuntura política. Como le contaba hace un ratito a Benjamín, nosotros también habíamos indagado sobre otros temas que tienen que ver, bueno, cuál es la religión que tiene el elector, qué tan importante es la opinión de un líder religioso a la hora de emitir su voto, ¿no? O a tener en consideración. Todo esto también teniendo en consideración de lo que pasó en Brasil, ¿no? Y después también, bueno, la logística del voto, el día de la elección. Erika, con respecto a la parte religiosa, ¿cuál es el impacto que tiene la opinión de un religioso, cualquiera sea la iglesia a la que éste pertenezca, sobre el voto que deposite el feligrés de esa iglesia? Tiene un porcentaje, ¿no? Tiene un porcentaje que es interesante, ¿no? Que está en la mitad. Está en la mitad. Se puede decir. La mitad le hace caso y la mitad le hace caso o no le hace caso. Yo recuerdo que en las elecciones de Brasil, ¿no? las iglesias evangélicas, se decía que las iglesias evangélicas, uno tenía que ir primero al culto y después del culto ir a emitir el voto, ¿no? Obviamente que uno también un domingo está mucho más vulnerable que otro día de la semana, ¿no? Y
Y también eso puede operar en una campaña electoral. ¿Y los medios de comunicación formaban parte, se hizo alguna pregunta al respecto? Lo que le preguntamos al elector, como esta investigación se hizo en 52 ciudades, o sea, 52 ciudades del país, le preguntamos al elector cómo se informaba ellos de las noticias que acontecían en su comunidad, y ahí era una pregunta cerrada y una pregunta abierta. En la pregunta cerrada ellos nos respondían, bueno, a través de la televisión me entero de lo que está aconteciendo, a través de las redes sociales y a través de las radios. Esos tres... ¿En ese orden? En ese orden, en ese orden. Lo que tenemos que tener en cuenta también que muchos de los canales de televisión están en las redes sociales también, ¿no? Entonces ahí habla de la importancia de estos medios de comunicación. Y otras preguntas que también hicimos al elector, queríamos saber la opinión que ellos tenían sobre estos temas que tienen que ver con la transformación educativa, con la ideología de género, con la postura ante el aborto y otras cuestiones que queríamos ver si también esos temas llegaban a los electores que estaban en el resto del país. Y temas como la transformación educativa, temas como la ideología de género. O sea, nosotros veníamos de un cuestionario que era muy intención de voto, imagen, o sea, veníamos con eso. Y de repente al elector le hicimos las preguntas sobre estos temas y los electores se quedaban medio que sorprendidos, ¿no? Imagínate en el interior del país, en ciudades que son muy conservadoras, más de un encuestador fue echado, ¿no? Cuando... ¿Qué opinas del aborto? Fuera. Sí. Pero bueno, eso también te quiere decir algo, ¿no? Erika, mencionaste también de que las encuestas son herramientas que sirven para planificar las campañas. ¿Qué opinas? Porque es una realidad también en nuestro país, algo que se cuestiona mucho, no solamente acá, en otras partes también, cuando se utilizan los resultados de encuestas para posicionar, reposicionar o instalar en la mentalidad del electorado un candidato ganador. ¿Se pueden ganar o perder elecciones utilizando esta estrategia? O sea, es irresponsable cuando una investigación no se hizo, ¿no? O sea, cuando la investigación no la hacen y tratan de instalar, eso es ser irresponsable, ¿no? Pero si una investigación se realiza, ¿no? El cliente, el dueño de la investigación, ¿no? Él ya puede utilizar la investigación para sus fines, ¿no? Porque a partir de que se hace una investigación, o sea, nosotros somos una empresa privada, viene un cliente y nos dice, mira, quiero hacer una investigación en determinada zona del país. Ok, hacemos la investigación en determinada zona del país, pero el mandante no te tiene que condicionar, tenés que hacer aquí, 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 ¿no? Porque si vos querés una muestra representativa, tiene que ser bien distribuida la muestra, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver cómo se manifiesta. Te quería preguntar dos cuestiones muy breves. La primera es, decías el conservadurismo que hay, sobre todo a medida que uno se va alejando de la capital. ¿Qué peso tiene en las muestras que hicieron este tipo de preguntas sobre ideología de género y compañía? Y por otra parte, ¿cuál es el nivel de polarización real que se encuentra a nivel ciudadano? Porque una cosa es que los políticos se agarren a tongos, a tortazos, o los medios de comunicación, y otra cosa es lo que se da en la sociedad. Entonces, estas dos cuestiones, peso del conservadurismo y qué tan polarizada o no está la gente a nivel electoral, del electorado base. Por las respuestas que nos dieron esas consultas, o sea, se identifica una sociedad conservadora, bastante conservadora, ¿no? Y también estos temas, la sociedad está dividida, ¿no? O estoy a favor o estoy en contra en porcentajes amplios, pero también hay un porcentaje importante que no entiende bien qué es la transformación educativa, qué es la equidad de género, qué es, o sea, porque también le dimos esa opción de respuesta al elector. O sea, acá hay mucho para trabajar, ¿no? Cuando nosotros hacemos investigaciones, ese es el objetivo de nuestras investigaciones, encontrar hallazgos que contribuyan a la democracia de alguna manera, ¿no? En este breve tiempo que queda antes del 18, Erika, a tu criterio y en base a tu conocimiento y tu trayectoria, ¿es posible rever una tendencia que se viene manteniendo a lo largo de los meses, de los últimos meses? Sería un poco difícil, ¿no? Pero siempre las variables que nosotros tenemos que tener en cuenta en las investigaciones es, ¿será que existe algún tipo de espiral del silencio? ¿Será que el elector no nos está diciendo todo, ¿no?
No sabemos. El espiral del silencio puede deberse a dos motivos. A un motivo es por un temor, entonces el elector no te manifiesta la verdad en el momento de la consulta, porque el elector no es que nos firma a nosotros un documento donde dice juro decir la verdad y toda la verdad en la encuesta, ¿no? No. Claro. Entonces, y después el otro es, ellos puede ser que digan lo socialmente correcto, ¿no? Claro. Pero el día de la elección ellos van y votan como realmente pensaron durante todo el proceso, ¿no? Erika, gracias por tu tiempo y por acompañarnos esta noche en Fuego Cruzado. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Nos Nos vamos vamos. hasta la próxima semana. Hasta antes de las elecciones, ¿verdad? Antes de las elecciones tenemos un programa más. Un programa más. Así será. Buenas noches. Gracias por la Hasta compañía. entonces.